Ahora sí, te escuchamos. Y como les decía, bien, gracias Esteban. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Como les decía, voy a retomar un poco las cosas de la que habló Natalia y otro poco de que habló Daniela, principalmente porque tuvimos el mismo director, Mario Amsler. Si bien yo soy biólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología, el ingeniero Mario Amsler fue mi director cuando inicié la carrera, en el postdoc y cuando inicié la carrera. Bien, este es el laboratorio de hidroecología y nosotros encaramos el estudio de los peces desde este punto de vista. Aquí traté de hacer un cuadro conceptual, tratando de ejemplificar un poco cómo abordamos los estudios. En un primer momento, nosotros nos encontramos con un cuerpo acuático que puede ser lótico o lenítico, con una clasificación bien simple, ¿sí? El cuerpo lenítico son todos aquellos cuerpos lagunares, como dijo Daniela, que puede estar proximal o distal a la planicie, al cauce principal, perdón. Los que están más lejos del cauce principal tienen una génesis, un origen totalmente diferente al de lo que están más cerca del cauce principal. Tanto el cauce principal y estos cuerpos lénticos tienen la misma clasificación hidrogeomorfológica. Tanto de los cuerpos lénticos o lóticos, tomamos variables abióticas y bióticas, cualquier sea la comunidad, en este caso particularmente son los peces, y en los cuerpos leníticos, la morfometría, la expansión y contracción, la profundidad, son algunas de las variables que se toman para ser analizadas. En cuanto a los cuerpos lóticos, las variables que se toman son a partir de un hidrograma, los niveles hidrológicos, los niveles hídricos, como dijo Daniela, y sus atributos, ¿sí? Como la intensidad, frecuencia, tiempo de recurrencia, la duración y la conectividad. De estos análisis, y nos enfocamos únicamente en la parte lótica principalmente, o sea, tanto lótico como léntico, ¿no? Pero nosotros, bueno, abarcamos bien los dos cuerpos acuáticos. Se hace un análisis temporal, y dependiendo de este análisis temporal que se haga, va a tener diferentes escalas, con diferentes resultados y diferentes conclusiones. Es decir, si tomamos una base hídrica, de registros hídricos de una década, únicamente vamos a poder concluir en relación a eso. Después podemos trabajar año a año, o en los 100 años, como ya vamos a ver. Esto nos va a dar una caracterización hidroclimática, es decir, qué variables hidrológicas están actuando sobre ambos sistemas, lénticos y lóticos, para establecer un modelo hidrológico que puede estar alterado natural o antrópicamente. Esta naturaleza, estas alteraciones pueden estar variando constantemente, por lo que se tiene que hacer constantemente monitoreos de esto, ¿sí? Es decir, obviamente hay características hidroclimáticas que van a variar regionalmente y se necesitan una larga escala de tiempo para poder analizarlas y poder tener resultados, y otras más cortas, como las variables abióticas, por ejemplo, que te pueden permitir trabajar a corto plazo, ¿sí? Bien. Ahí Natalia mostró las rutas migradoras de algunos peces, como el dorado y el surubí. Este es un trabajo de Baigún de 2003, en donde tiene establecidas también las rutas migradoras, sábalo en azul, dorado y boga también en azul, y las distancias que llegaron, ¿sí? Acá se puede ver que, por ejemplo, el sábalo casi llega hasta el río Pilcomayo, igual que el dorado y la boga.
¿sí? Otras especies se ven un poquito más lejos, no tan lejos, a comparación con el sable y las otras especies, como el armado, por ejemplo, y otras que tienen una migración un poco más corta, como, como la especie que está acá en rojo. Bien. ¿Cómo utilizan la planicie y el cauce principal estas especies, principalmente las especies migradoras? Hay que tener presente que el tramo medio del río Paraná tiene aproximadamente unas 240 especies y solamente dos especies son las que sustentan la pesca comercial, ¿sí? De 12 especies son donde se producen todas las exportaciones. Estas 12 especies se reproducen estacionalmente, o sea, cuando hay crecientes, principalmente en verano, cuando ocurren las crecientes. Y aquí podemos distinguir las rutas de migraciones tróficas de alimentación, en negro, en rojo las de reproducción, que son las que migran hacia el norte, ¿sí? Como vimos recientemente y como mostró Natalia. Y cuando se producen los desovas, las larvas bajan de forma pasiva e ingresan a la planicie, a las lagunas, que son las áreas de cría, y donde también se alimentan, se desarrollan y vuelven a salir. Para encarar otra vez una ruta de migración reproductiva hacia el norte, ¿sí? Los ovos y larvas, este sistema de reproducción, ¿sí? de rutas y de zonas de cría, está en todo lo largo del tramo medio del río Paraná, ¿sí? En todo lo que es la planicie. O sea que este esquema se puede visualizar 3-4 veces en todo lo que se compone, cada vez que hay lagunas. Bien. Acá voy a mostrar lo que es importante para la ecología de peces. Esto es lo que está dibujado en líneas rojas. En la línea roja es lo que se llama un pulso, donde se compone de una fase de aguas altas y una fase de aguas bajas, ¿sí? Pero para determinar eso necesitamos una cota de desborde, que en media, para todo el tramo del río Paraná, puede llegar a ser, es 4,5 aproximadamente. Nosotros, con los trabajos que hemos realizado, hemos determinado para la zona de Santa Fe una cota de aislamiento que es 2,3 aproximadamente, que es la que está aquí abajo, en donde casi solamente hay un 7% aproximadamente, 10% de agua que cubre la planicie cuando el nivel hidrométrico alcanza o pasa, ¿sí? Llega a menores a 2,3, 2 metros, como en la situación en la que estamos ahora. Cuando estamos en aguas altas, por arriba del 4,5, en esta zona acá, tenemos el 100% de la planicie cubierta, y donde hay mayor dispersión de peces, o sea que los peces entran y salen, no hay distinción entre los ambientes prácticamente. Cuando ya empezamos a bajar, donde hay entre 3 y 4,5, ya hay una entrada de salida un poco más progresiva, hay una transición ecológica, los peces aumentan la dispersión, o sea, se empiezan a distribuir, ellos sienten estos pulsos de bajante y de crecida, entonces entran a movilizarse mucho más, entran a salir o entrar para alimentarse a la planicie o reproducirse. Ya cuando estamos por debajo de los 3 metros, ¿sí? Hay prácticamente el 21% de la planicie está cubierta con agua. Ya la conectividad entre el cauce principal y la planicie es baja, ¿sí? Y ya hay alta concentración de peces en las lagunas, ¿sí? Esto es muy importante porque los peces que no logran salir van a empezar a sufrir el estrés ambiental por bajas temperaturas, ya competencia interespecífica y demás.
Cuando empieza a disminuir más, aún más, cuando estamos por debajo de los 2 metros, ya hay un aislamiento casi total de las lagunas con respecto al cauce, y ya hay los peces, hay más migraciones para tratar de refugiarse a los cauces menores y al cauce principal, ¿sí? Este es un trabajo que hizo Eli Abrial en nuestro laboratorio en tesis de doctorado, y que se complementa con un trabajo publicado recientemente mío. Bien, esto es lo que pasa, esto es lo que estaba un poco a esquematizar para esta zona, cómo se va llenando la planicie qué pasa a 2 metros, ¿sí? La situación que actualmente está por debajo de estos 2 metros, ¿sí? Donde ya hay mucha pérdida, hay casi un aislamiento total, y a medida que va aumentando el nivel hidrométrico, se va llenando la planicie de agua, aumenta la superficie acuática, y los peces ya se empiezan a dispersar mucho más, ¿sí? Esto es lo que les comentaba hoy. Cuando los peces empiezan a sentir esta bajante, principalmente por debajo de los 2 metros, se empiezan a refugiar en los que son en los pozos de erosión, y en menor medida, en menores concentraciones en los cauces de tramo recto, ¿sí? O sea que en los pozos es donde mayor concentración de peces hemos encontrado, y supuestamente, lo utilizan como refugio. Bien, y acá es lo que mencioné hoy al principio. El modelo hidrológico cambia constantemente a través de las variaciones hidroclimáticas que hay, ¿sí? No es lo mismo analizar los 100 años, 115 años de niveles hidrológicos, que analizar por décadas o por años, ¿sí? Por ejemplo, esto también es lo que mostró Daniela, es el mismo gráfico expresado de otra forma. Podemos ver la bajante del 44, que fue la máxima, o sea, el mínimo máximo que llegó. Las veces que antes de la década del 70 se llegó a 1 metro, casi de 39 veces. Esta es la cota de aislamiento, ¿sí? Es decir, y cota de desborde. Acá se puede ver que la cota de aislamiento fue alcanzada mucho más veces que en la década del 70, que después de la década del 70. Y como les decía, nosotros estamos analizando, si analizamos la década del 70, por ejemplo, vamos a poder concluir sin tener en cuenta lo que pasó anteriormente. Entonces es importante, como decía Daniela, la base hidrológica lo más largo posible. En cuanto a la bajante, si uno analiza únicamente a partir de la década del 70, se podría considerar una bajante histórica. Pero si tenemos en cuenta todo el nivel hidrométrico, ya no sería una bajante histórica, porque tuvimos varias veces llegó a 1 metro, varias veces por debajo de 1 metro, y tuvimos la del 44, ¿sí? ¿Podés explicar, discúlpame, te corto un poquito, Sí. Luis, pero ¿podrías explicar qué sería la cota de aislamiento para la gente que por ahí no... Nada, bien. Bueno, así como está la cota de desborde, que es cuando la planicie se inunda, ¿sí? Cuando llega a 4,5 metros, toda la planicie, gran parte de la planicie está inundada. A los 5 metros ya está totalmente inundada, por lo menos para esta zona. Las cotas de aislamiento es cuando el nivel hidrométrico llega o alcanza los 2,3 metros, y ya pierde conexión total con el cauce. Hay poca superficie de agua conectada, incluso pocas lagunas
que si no llueve, se va a ir secando, como mostró las gráficas satelitales de Daniela. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Era para que quede por ahí un poco más claro lo Bien. que era la costa. Pero perfecto. Bueno, ¿Se cortó? Ah, no. esto es toda la planicie, todo el tramo medio del río Paraná, desde la confluencia con corrientes del río Paraguay, ¿sí? Hasta Santa Fe, Paraná, Santa Fe, Paraná y Coronda, que sería todo el tramo medio. Esta es la creciente del 83, en donde la media anual estuvo en 5,70 metros aproximadamente. Acá se ven los límites de todo el valle de inundación, ¿sí? En el 94 se puede ver con una media anual de 3 metros, 3 metros 20, como ya se ven ya las lagunas, ¿sí? Como la planicie ya va perdiendo conexión. Va perdiendo. 2018 tuvo una particularidad que, si bien estuvo una media anual igual que la del 94, 2018 fue un año un poco más seco que 1994, y por eso se ve menor cantidad de agua, ¿sí? Todas estas lagunas, todo esto que está acá, es diferente a todo esto que está aquí, ¿sí? Entonces, y hay menos lagunas. Hay muchas lagunas que ya van perdiendo conexión y se van secando. Es lo que la expansión y contracción que se tiene que estudiar cuando se estudia un cuerpo idéntico. Y esta es la de 2003, perdón, la de 2020, ahora, con una media anual desde enero hasta mayo, obviamente, donde se puede ver ya que hay muchas menos lagunas, ¿sí? Y acá ya se puede ver cómo se van contrayendo esos cuerpos lénticos en relación a los otros años. Acá un poquito, una imagen un poco satelital, ¿sí? Para que se tenga en cuenta lo mismo, cómo se van contrayendo estos sistemas. Y esto es importante porque a estas alturas hidrométricas, cada vez que va perdiendo conexión, se va disminuyendo la conexión con el cauce principal, los peces ya no pueden entrar ni salir a la planicie, ni para reproducir, ni para reproducirse, ni para alimentarse, ¿sí? Entonces, aquí entra la importancia del nivel hidrométrico y cómo afecta a la bajante, principalmente a los peces. El gráfico está indicando que desde 2016 hasta la fecha, 2020 aproximadamente, el río está en bajante, ¿sí? Se puede ver que los mínimos anuales ya tienen una disminución significativa, igual que los máximos. Entonces, para ser analizado y tener un sistema de manejo adecuado, se tiene que ver todo el hidrograma, ¿sí? No solamente algo puntual. Aquí también es el nivel hidrométrico desde 2010, ¿sí? Una crecida importante de 2010, otra crecida importante en 2015-2016, prácticamente duraron lo mismo, 194 y 184 días, ¿sí? Y después, entre medio hubo crecidas, pero desfasadas, ¿sí? En inviernos principalmente, una muy chiquitita en enero. Y estas dos crecidas que hubo en 2010 y 2016 fueron importantes porque coincidieron con tres características que Ana Pia Rabuffet en su tesis doctoral determinó que son las crecientes óptimas. Como por ejemplo, se vio que ambas crecidas tuvieron 6 metros aproximadamente, un poco más, un poco menos,
duraron prácticamente 180 días, 190 días, cuando necesitamos aproximadamente casi 84 días para que haya reproducción, para que haya desove, para que los peces puedan entrar a sus lagunas. Estas fueron excesivamente óptimas, ¿sí? Y coincidieron con las temperaturas de verano. Fueron crecidas estacionales. Y lo que se determinó en esa tesis particularmente es que estas crecidas óptimas se dan cada 6 años, entre 4 y 6 años aproximadamente. Y esto tiene que ver con lo que decía hoy también Natalia, con cuidar el recurso. La última reproducción importante que hubo fue en el 2015-2016, y después ya hubo una crecida pequeña, por así decirlo, con el mínimo necesario para que haya reproducción en 2019. Obviamente que estos peces que nacieron aquí van a estar disponibles para el stock pesquero de aquí a 2 o 3 años, ¿sí? Y después ya empezó a descender, pasó por la cota de aislamiento, está por debajo de la cota de aislamiento ya, tuvo un repunte y hoy en día ya hay casi 270 días por debajo de la cota de aislamiento, o sea que la planicie ya perdió casi totalmente la conexión con el cauce principal. Hay mucha laguna que se están secando, muchas lagunas que quedan totalmente aisladas, muchos peces que están restringidos a esos ambientes y por ende, bueno, son fáciles de pescar y obviamente van a cubrir mortandades por los fríos que se vienen y el estrés ambiental que acarrea todo este clima. Bueno, este es un análisis que se compararon 2 décadas, entre la década del 90 y la década del 2000. Como pueden ver aquí, en la década del 90 hubo mucha más frecuencia de los pulsos de inundación, ¿sí? Casi no hubo los mínimos no llegaron por debajo de la cota de aislamiento, siempre estuvo conectado, siempre el sistema, la planicie tuvo agua, siempre hubo dispersión de peces, los peces podían entrar y salir, alimentarse y reproducirse. En relación a la década del 2000, 2010, ¿sí? Cuando hubo esa creciente importante, en donde hubo únicamente 2 crecientes en 2003 y 2007. De muy corta duración y fueron unas crecientes de una pendiente muy rápida también, que eso aparentemente no sería favorable para la reproducción. Y lo que vemos aquí, estos puntos, son las densidades de peces, cómo cambian, cómo disminuyen en respecto de la década del 90 respecto a la década del 2000, en donde casi no hubo pulsos de inundación. Los mínimos, como pueden ver acá, hubo también varios días, varias veces que se llegó por debajo de la cota de aislamiento, obviamente no en la situación en la que estamos ahora. Y vuelvo a repetir, dependiendo la escala de trabajo que uno utilice, vamos a tener diferentes conclusiones, diferentes resultados. Como por ejemplo, y acá vuelvo a mencionar a Ana Pia Rabuffetti en su tesis doctoral, en donde analizó desde 1935 hasta 2016 la pesca comercial a partir de 3 bases de datos diferentes. Están publicados los datos de producción pesquera de la Nación, que son los datos de 1935 hasta el 83 aproximadamente. Diferentes fuentes, estas de la década del 60 hasta el 96 aproximadamente, son datos del INALI, del registro de diferentes proyectos del INALI. Del 2001 hasta el 2016 son diferentes bases de datos de la provincia y de otras publicaciones.
y de 2010 a 2016 son datos propios que fueron colectas que realizamos nosotros. Respecto a estos análisis, lo que podemos ver es cómo la bajante del 44 afectó a la pesca, ¿sí? En donde disminuyó abruptamente la captura por unidad de esfuerzo, la pesca, el stock pesquero, ¿sí? En la década del 44. Las crecientes marcadas con las estrellas son las crecientes óptimas que se lograron determinar. O sea, cada vez que hubo esas crecientes hubo reproducción, como se muestra aquí en el gráfico. Las flechas en rojo son los niños, acá está la creciente del 82-83, por ejemplo, ¿sí? Y esta es la década del 2000, que es la que analicé, es el gráfico que mostré anteriormente, en donde particularmente del 2000 al 2003, 2004, hubo una sobrepesca importante, es decir, que se capturó peces, por así decirlo, a mansalva, sin tener en cuenta, sin ser analizado, por lo menos por las publicaciones que estuve viendo, se tuvo en cuenta la bajante a nivel hidrométrico, se pescó indiscriminadamente, aumentaron el esfuerzo pesquero. Hoy, estos peces que se pescaron aquí, obviamente vienen con una inercia de la década del 90, ¿sí? Hasta que empezó a descender abruptamente la captura. En 2004-2003 empezaron a notar que había menos captura, pero una captura insignificante, por así decirlo, porque de prácticamente 35.000 toneladas que se pescó en ese año, entre el 2000 y 2004, cuando empezaron a ver que hubo una reducción únicamente en 500 toneladas, ¿sí? Un número relativamente bajo. Y así todo, se tomó la decisión de tomar el criterio precautorio de una veda total por 8 meses, ¿sí? Y repito, tal vez, bueno, tendría que analizar un poquito más, pero en las publicaciones que vi no se tuvo en cuenta que el nivel hidrométrico no tuvo crecientes para que haya reproducciones importantes, ¿sí? Pueden ver, el número de pescadores también aumentó, ¿sí? Principalmente en la década del 90, hasta 2004, y hoy la pesca está prácticamente en 15.000 toneladas, la pesca para exportación. Bueno, entonces, para concluir un poco, las fluctuaciones del régimen hidrológico se pueden analizar a mediano, corto y largo plazo, y estos atributos del régimen hidrológico es una componente clave para la ectofauna, teniendo en cuenta que cuanto más integrador sea el estudio, en términos de escalas, sea temporales y espaciales, disminuirá la incertidumbre de las extrapolaciones que se pueden hacer. En estos ecosistemas de planilla e inundación, las condiciones hidrológicas se desarrollan a partir de factores potencialmente competitivos. El cambio climático, el desarrollo industrial, tienen a expresarse a escalas que a menudo no son analizadas adecuadamente. Siempre se analizan a nivel puntual, por lo que tendrían que estar analizados ya a nivel regional, ¿sí? Y lo importante de todo esto, como el dato que se viene obteniendo desde 1905, del dato hídrico, es el monitoreo hidroecológico, ¿sí? Con una integración de estudio a multiescala para poder tener respuestas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Ya que es importante comprender los factores locales que actúan localmente y así también como los regionales para poder tener una gestión efectiva y continuidad de los servicios ecosistémicos, como es, en este caso, particularmente la pesca. El diseño de cualquier plan de monitoreo, la fluctuación del régimen hidrológico debe tomarse en cuenta, ya que constituyen cuestiones que deben considerarse adecuadamente.
¿sí? Bueno, eso es lo que tenía para mostrar hoy. Así que desde ya, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Luis, la verdad que también muy completa tu presentación y muy clara. Ahora, si te parece, antes de hacerte las preguntas, vamos a hacer una apuesta común entre todos. Estuvimos recolectando las preguntas que le hicieron a Natalia, a Daniela y a vos después de tu presentación.